¿Y si te dijera que lo más aterrador no fue verlo, sino darme cuenta de que él ya sabía que yo estaba solo allí adentro? Mauricio Herrera jamás le tuvo miedo a la oscuridad. Creció en un rancho a las afueras de San Pedro de los Lagos, en el estado de Jalisco, donde no había alumbrado público y la negrura de la noche era tan cotidiana como el canto de los grillos. Pero a sus 33 años descubrió que el verdadero terror no se oculta en las sombras, sino en lo que se mueve dentro de ellas cuando tú crees que nadie te está viendo. Trabajaba como reponedor nocturno en el supermercado Hermanos del Valle, el más grande de toda la región. El local estaba ubicado a la orilla de la carretera estatal y era conocido por su tamaño, sus promociones semanales y por su personal de madrugada que se encargaba de dejar todo impecable para el día siguiente. Mauricio ya estaba acostumbrado a la rutina nocturna: cargar cajas, escuchar sus propios pasos entre los pasillos vacíos, acomodar productos y sentir cómo las horas pasaban lento bajo las luces frías. Nada anormal pasaba hasta esa noche. El turno comenzaba a las 10 de la noche, justo cuando se bajaban las cortinas de entrada. Mauricio trabajaba desde esa hora hasta las 3 de la madrugada. Siempre lo hacía acompañado, él y alguien más, normalmente Carlos o Alfonso, dependiendo del calendario. Esa noche le tocaba con Carlos. Llegó por la entrada trasera como siempre. Eran las 9:55 p.m. Tenía su propia llave. Era uno de los pocos con acceso. El almacén estaba oscuro, pero todo le resultaba familiar. El zumbido de los ventiladores industriales, el olor a cartón húmedo, el crujido del carrito sobre el concreto. Empezó a trabajar de inmediato, sin esperar a nadie. Jaló una tarima de cajas hacia el área de panadería. Acomodaba los paquetes sin pensar mucho, con el ritmo automático de alguien que ha hecho lo mismo cientos de veces. Girar los panes viejos hacia el frente, poner los nuevos atrás, verificar caducidades. Todo igual que siempre, hasta que, al cabo de unos 40 minutos, notó algo raro. Carlos aún no llegaba. Fue al almacén para revisar. Vacío. Dejó la puerta trasera entornada con una cuña, como siempre hacían para que el segundo turno pudiera entrar sin activar la alarma. Volvió a los pasillos. Pero algo cambió. Empezó a sentir esa incomodidad sutil, esa que se te mete debajo de la piel, como si hubiera alguien más ahí, escondido, silencioso. Escuchó ruidos leves, sombras pequeñas que se movían por el rabillo del ojo, un golpeteo metálico débil. Tal vez eran ratas, tal vez su mente, tal vez, pasada otra media hora, volvió a revisar el almacén, y ahí fue cuando lo notó. La puerta estaba cerrada, y la cuña ya no estaba donde la había dejado. Confundido, pensó que Carlos tal vez ya había llegado. Gritó: «¡Carlos! ¡Ya llegaste!». Nada. Abrió la puerta, y ahí estaba la cuña, pero del lado de afuera, mojada por la humedad del suelo. Algo no cuadraba. Llamó a Carlos. Contestó con voz adormilada y congestionada: «No voy a ir hoy, güey. Me siento bien mal. Le avisé a don Lorenzo». «¿Seguro que no viniste? Es que alguien cerró la puerta». «No manches. Igual se cerró sola, ¿no?». Pero Mauricio sabía que la había dejado bien calzada, y en esa parte del almacén no hay corriente de aire. Le colgó con un escalofrío trepándole por la espalda. Caminó por el área de tarimas. Nadie, pero no se sentía solo. A eso de la medianoche sucedió. Un ruido seco, fuerte, retumbó por toda la tienda, como si una caja hubiera sido tirada a propósito. Un sonido agresivo, humano. Mauricio se paralizó. Se dirigió con cautela al pasillo central, el que atraviesa toda la tienda, y desde ahí lo vio. Un hombre, alto, delgado, vestido con un sudadero negro con cierre rojo. Estaba parado al fondo, en el área de lácteos, completamente inmóvil, y lo estaba mirando directamente. No había duda. Ese sujeto lo estaba observando desde antes. Por un momento, pensó que podía ser un reemplazo de último momento, enviado por el gerente sin avisar, o tal vez un guardia, o un cliente extraviado. Cualquier explicación lógica. Gritó: «¡Disculpe! ¿Quién es usted?». Nada.
El hombre giró su cabeza lentamente, sin mover el cuerpo, y empezó a caminar hacia la entrada principal, con pasos lentos, como flotando. Mauricio apretó el paso, bajó por el pasillo perpendicular. El extraño seguía caminando, sin apurarse. Lo alcanzó en el siguiente cruce de pasillos. Ahí lo vio parado otra vez, quieto, viéndolo, sonriendo, una sonrisa tensa, como si alguien más desde dentro le jalara la piel del rostro. Mauricio se detuvo, dio un paso más. El hombre se escondió detrás de una estantería, rápido, como si jugara. Cuando lo alcanzó, el sujeto asomaba medio cuerpo, con la boca completamente abierta, y le hacía señas con la mano, como si fuera un niño invitándolo a acercarse. ¿Qué chingados? ¿Quién eres? No hubo respuesta, solo el sonido del aire acondicionado. En ese momento, algo dentro de Mauricio colapsó. Tomó su celular y llamó a su jefe. «Don Ernesto, hay un cabrón aquí adentro. No sé quién es». La respuesta fue seca. «Si es un loco, sácalo. Y si no puedes, llama a los polis». Mauricio no iba a tocar a ese tipo. Llamó al 911. Esperó afuera. A los 10 minutos, una patrulla llegó. Entraron juntos y el hombre seguía allí, en el pasillo de conservas, parado, con esa maldita sonrisa. El policía le gritó que se acercara. Obedeció. Se dejó esposar. No puso resistencia, pero sus ojos eran dos bolsas hinchadas, rojas, que no paraban de ver a Mauricio, y lamía sus labios todo el tiempo, como si esperara saborearlo después. La única frase que dijo fue: «Solo estaba buscando un snack», pero Mauricio sabía que no era verdad. Aquel sujeto ya sabía quién era él, sabía que estaría solo, sabía que entraría por la puerta trasera, que no tendría a nadie más. Después de esa noche, Mauricio nunca volvió a dejar la puerta entornada, y aunque seguía trabajando, algo cambió. La tienda ya no se sentía vacía, porque cada vez que estaba solo entre los pasillos sentía unos ojos observándolo desde las sombras, y a veces, cuando el reloj marcaba la medianoche, creía escuchar un susurro: «Mauricio». Después de aquella noche, Mauricio no volvió a ser el mismo. Externamente todo parecía continuar igual. Llegaba puntual, saludaba con una sonrisa tensa a los compañeros del turno anterior, revisaba el inventario, organizaba las tarimas, pero por dentro algo se había quebrado. Como si la tienda hubiera dejado de ser un simple lugar de trabajo y se hubiera convertido en un laberinto de presencias invisibles. Durante la primera semana después del incidente con el hombre del sudadero rojo, no pudo dormir bien. Cerraba los ojos y lo veía ahí, en el pasillo de lácteos, inmóvil, con esa sonrisa que no era humana. A veces la veía en los sueños, otras veces despierto, en los reflejos de los refrigeradores apagados. No lo decía en voz alta, pero empezaba a dudar de su propia cordura. Intentó hablar del tema con Alfonso, su compañero de turno de los lunes. Le dijo, medio en broma, que últimamente sentía cosas raras en la tienda. Alfonso no se rió. «¿Tú también lo has notado?», dijo en voz baja. Mauricio lo miró serio. «¿Notado qué?». Alfonso se quedó en silencio unos segundos, como si dudara en decirlo. «Hay algo, yo lo siento. No sé si sea mi mente, pero desde hace meses, cuando estoy solo en los refrigeradores, siento que alguien me observa, y a veces escucho mi nombre, bajito, como si saliera del sistema de ventilación». Aquello lo dejó helado. No era solo su imaginación. Al día siguiente, buscó a don Lorenzo, el supervisor general del supermercado. Le preguntó de forma casual si alguna vez había pasado algo extraño ahí. Don Lorenzo era un hombre de 60 años, serio, desconfiado, con la mirada seca de quien ha trabajado toda la vida con inventarios, fletes y horarios. Pero al mencionar cosas extrañas, su rostro cambió, bajó la voz, miró a ambos lados del pasillo. «No deberías andar preguntando eso, hijo. Hay cosas que es mejor no mover», Mauricio insistió. Finalmente, el supervisor accedió a hablar. Lo llevó al depósito, cerró la puerta y le contó que años atrás, cuando él era joven y apenas comenzaba como almacenista, ocurrió un accidente dentro del supermercado. Un empleado del turno de noche, llamado Esteban Juárez, desapareció. Se presentó a trabajar a las 10 de la noche, pero jamás salió.
La tienda fue revisada por completo. Las cámaras de seguridad no funcionaban esa noche por una supuesta falla eléctrica. Las luces parpadearon, el sistema se reinició y cuando volvieron a checar los videos, había horas perdidas. Lo último que se vio de Esteban fue su figura entrando al refrigerador de congelados, justo antes de la medianoche. Después, nada. No volvió a salir. Nadie lo vio más. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su familia denunció, pero el caso fue archivado como desaparición voluntaria. Desde entonces, muchos dicen que el supermercado quedó marcado, dijo don Lorenzo. Y más de uno ha renunciado sin explicar por qué. Mauricio salió del depósito con las piernas temblando. La idea de que alguien hubiera desaparecido ahí dentro, en las mismas zonas donde él trabaja, lo dejó sin aire. Y si Esteban nunca salió, ¿era posible que aquello que lo llevó se quedara dentro? Esa noche volvió a trabajar solo. Alfonso se reportó enfermo. Eran las 11:20 de la noche cuando pasó por el pasillo de productos de limpieza. Había un espejo convexo en la esquina superior derecha del pasillo, uno de esos que colocan para evitar robos. Al pasar junto al espejo vio algo, una sombra, algo alto, que no era él. Se detuvo en seco, retrocedió un paso, volvió a mirar el espejo. Nada, respiró hondo, pensó que era un juego de luces. Tal vez su mente le estaba jugando trucos. Continuó. A la medianoche exacta, las luces del área de panadería titilaron. Por un segundo, se apagaron por completo. Luego volvieron, pero más tenues, como si la electricidad pasara por un filtro antiguo. Se quedó congelado, no podía moverse. Entonces lo escuchó, una voz detrás de él. ¡Mauricio! Era un susurro, bajo, cercano, como si le hablaran desde adentro de su oído. Se dio la vuelta de inmediato. No había nadie. Corrió hacia la salida del almacén, pero se detuvo al ver la puerta principal completamente abierta. Él estaba seguro de haberla cerrado con candado. Incluso lo revisó antes de empezar su turno. Y ahora estaba abierta como una invitación. No salió, no llamó a nadie. Por algún motivo se obligó a terminar el turno, como si ignorarlo fuera más seguro que enfrentarlo. Pero al llegar a casa no pudo dormir. Ese fue el inicio de una espiral. Los siguientes días las cosas fueron en aumento. El sistema de refrigeración hacía sonidos extraños. Los productos aparecían fuera de su lugar. Un paquete de cereal que acomodó en el pasillo 3 apareció en el 6, donde nunca iba. Un día encontró la palabra «Vete», escrita con mostaza en el suelo del almacén. Pensó que era una broma, hasta que notó que nadie más había entrado esa noche. Una madrugada, mientras empujaba una tarima de galletas, se tropezó y cayó al suelo. Al incorporarse, miró hacia la entrada del pasillo, y había alguien ahí. Era él, el del sudadero, inmóvil, con la cabeza inclinada. Pero esta vez no era físico. La figura era difusa, casi translúcida, como una mancha densa de aire caliente. Mauricio parpadeó y desapareció. Empezó a tener miedo de hablar. Temía que lo despidieran o que pensaran que estaba perdiendo la razón. Solo se aferraba a una frase que don Lorenzo le había dicho al final de su charla. No fue la tienda la que trajo algo, fue algo lo que se quedó atrapado aquí. Esa noche, al llegar a casa, su hija de 5 años lo miró y le dijo: «Papá, hay un señor que te mira desde atrás del refri». Mauricio no respondió, solo tragó saliva y cerró la puerta del cuarto. Si alguna vez sentiste que algo te observa desde un lugar donde no debería haber nadie, comenta: «Yo también lo he sentido». Para la tercera semana, Mauricio ya no sabía si lo que sentía venía de fuera o si estaba naciendo dentro de él. La línea que separaba el miedo real del delirio empezó a difuminarse como vapor en una cámara frigorífica. Lo que antes eran momentos aislados, sombras, voces, puertas mal cerradas, ahora eran una constante. Algo lo acompañaba en cada rincón del supermercado, algo invisible, paciente, hambriento. El insomnio empezó a afectarle la vista. Había días en los que no distinguía entre sueño y vigilia. Su mujer lo notó primero: la mirada perdida, los temblores en las manos, los sobresaltos nocturnos. Pero él no se atrevía a contarle
decirle la verdad? ¿Cómo explicarle que había algo en el trabajo que lo estaba desmoronando por dentro? Una madrugada, mientras ordenaba productos en el pasillo de papel higiénico, escuchó el sonido claro de un suspiro detrás de él. Largo, húmedo, pesado. Se giró de golpe. Nada, pero el aire a su alrededor era más frío, más denso. «Estás loco, Mauricio», se dijo a sí mismo en voz baja. Al día siguiente, decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Fue a ver al párroco de la parroquia San Felipe de Jesús. Era un hombre joven, llamado Padre Ramiro, recién llegado al pueblo. Mauricio le pidió hablar en privado. Se sentaron en un banco de madera en la sacristía y por primera vez Mauricio contó todo. El hombre del sudadero rojo, las puertas que se abrían solas, las voces que decían su nombre, la figura translúcida en los pasillos, su hija diciendo que alguien lo miraba desde atrás del refrigerador. El padre lo escuchó en silencio. No se rió, no lo interrumpió. Cuando Mauricio terminó, el silencio fue absoluto, hasta que el sacerdote dijo algo que lo sacudió. ¿Has considerado que no es la tienda, sino tú? Mauricio se quedó inmóvil. Hay espíritus, presencias, entidades, pero algunas no se ligan a un lugar, se pegan a las personas, como parásitos del alma. Y si algo te eligió, entonces puede seguirte, hasta donde duermes. La frase se quedó resonando en su cabeza durante días. ¿Y si el supermercado solo fue el punto de entrada? ¿Y si él, por alguna razón, fue marcado? Volvió al trabajo esa misma noche, decidido a ignorarlo todo, a aferrarse a la lógica. Pero a la 1:03 de la madrugada, escuchó la bocina de los refrigeradores activarse sola, como si alguien hubiera presionado el botón de emergencia. No había nadie más. Fue al pasillo de lácteos. Todo estaba en su lugar, hasta que se fijó en el espejo curvo sobre el congelador. Había algo reflejado, una figura, de espaldas, parada al final del pasillo. Cuando giró el cuerpo para mirar directamente, ya no estaba. Regresó al espejo. La figura seguía ahí, inmóvil, respirando. La lógica colapsó. Dejó caer los productos. Corrió hasta el almacén. Pero ahí, lo peor estaba por comenzar. En la pared del fondo, la que siempre estaba vacía, alguien había escrito con marcador negro: «Tú también vas a desaparecer». Llamó a Alfonso al instante. Le pidió que fuera a la tienda, que necesitaba ayuda, que no podía estar más solo. Alfonso llegó a los 20 minutos, medio dormido, confundido. Caminó junto a él hasta el pasillo del mensaje, pero la pared estaba limpia. No había nada. Mauricio empezó a dudar de su propia memoria. Juraba que lo había visto, pero ahora, incluso Alfonso empezaba a mirarlo con lástima. «Carnal, deberías descansar. Este trabajo de noche sí te está fregando la cabeza». Tenía razón. A los pocos días empezó a ver al hombre del sudadero en otros lugares, no solo en el supermercado. Lo vio una vez en el retrovisor de su coche, otra vez entre los árboles, mientras llevaba a su hija al kinder, siempre quieto, siempre observando, y siempre con esa sonrisa, como si supiera algo que él no. Desesperado, Mauricio buscó en internet casos similares. Encontró foros de trabajadores nocturnos que hablaban de entidades en turnos de madrugada, de presencias que se ligaban a las rutinas humanas, que se alimentaban del cansancio, del miedo y del silencio. Uno de esos foros hablaba de algo llamado el vigilante del turno cero, una figura que aparecía entre las 12 y las 3 de la mañana en lugares donde solo debía haber una persona. Siempre un hombre, siempre con sudadera, siempre esperando. El texto decía: «No te mira, te elige». Esa noche, Mauricio no quiso ir al trabajo. Le pidió a su supervisor que lo cambiara de horario, pero le respondieron que no había presupuesto, que si no iba, lo despedirían. Fue, pero antes de salir de casa su hija le entregó un dibujo. Era él dentro del supermercado, y detrás de él una figura negra, enorme, sin rostro. «¿Quién es él?», le preguntó. «Es el que te sigue cuando mamá no te ve». Mauricio no respondió. Al llegar a la tienda, todo estaba oscuro. La luz del estacionamiento parpadeaba. El almacén tenía un olor a humedad más fuerte de lo normal. Al comenzar su turno, el reloj marcaba exactamente 12:00 AM. Y en ese momento se apagaron todas las luces.
El sonido que vino después no era eléctrico, era una respiración pesada detrás de él. ¿Alguna vez sentiste que algo invisible te eligió y te sigue, sin importar a dónde vayas? Comenta, ya es demasiado tarde para correr. Después del apagón total en el supermercado, Mauricio no volvió a entrar en la tienda solo. Esa noche, tras escuchar la respiración pesada a sus espaldas, no se atrevió a girar. Cerró los ojos, caminó a tientas hacia el pasillo más cercano y sin recoger sus cosas ni despedirse de nadie, corrió hacia su auto, que aún estaba caliente bajo la luz intermitente del farol del estacionamiento. Al llegar a casa, vomitó en el fregadero. Su esposa lo encontró con los ojos rojos, temblando y sin poder pronunciar palabra. Ese fue el punto de quiebre. A la mañana siguiente, llamó al supermercado y dijo que necesitaba una licencia médica. No explicó los motivos, solo dijo que necesitaba alejarse. Pasó 3 días sin salir de su casa, pero el silencio ya no lo protegía. En las madrugadas escuchaba pasos afuera de su ventana, puertas que crujían aunque nadie las tocara. Su hija empezó a tener pesadillas constantes, hablaba dormida, decía frases sin sentido. No quiere que te vayas, papá, dice que ya te pertenece. Fue entonces cuando Mauricio decidió ir a Lagos de Moreno, un municipio a media hora de su pueblo, donde vivía don Severiano, un curandero antiguo, conocido por tratar cosas que los doctores no ven. Era un hombre delgado, encorvado, con los ojos color ceniza y manos huesudas. Vivía en una casa de adobe, con velas derretidas, imágenes de santos y un fuerte olor a copal quemado. Mauricio no se anduvo con rodeos, le contó todo. Desde la noche del hombre de la sudadera hasta los susurros recientes, los reflejos, los pasos, los dibujos de su hija, don Severiano lo escuchó sin pestañear. Cuando terminó, dijo con una voz grave, «Lo que traes encima no nació en la tienda fue el portal, no el origen. Tú solo pasaste en el momento equivocado, fuiste elegido». Mauricio tragó saliva. ¿Elegido para qué? Para alimentar, para servir. Esa cosa se te pegó porque necesitaba un canal. Tú eres el canal. Y si no la sacamos, va a vivir dentro de ti. El curandero preparó una limpia esa misma tarde. Usó hierbas amargas, huevos negros y un incienso que olía a algo muerto. Durante el ritual, Mauricio entró en trance. Cerró los ojos y vio la tienda vacía. Vio el pasillo de los cereales. Vio la figura con la sudadera. Pero esta vez no estaba sola. Había otros. Personas con los ojos en blanco, de pie entre los estantes, como estatuas. Todos lo miraban. Y entonces escuchó la voz, no del curandero, no suya, sino de algo más antiguo, más profundo, como si hablara desde el centro de la tierra. «No puedes sacarme, no sin pagar el precio». Mauricio se desmayó. Despertó horas después, con el cuerpo empapado en sudor. Don Severiano lo miraba con preocupación. «Te hiciste visible para él. Ahora ya no solo te ve, te sigue». Volvió a casa al anochecer. Su esposa estaba esperando con los brazos cruzados. Le reclamó haber ido con brujos, haber metido cosas raras en su vida y en la de su hija. Mauricio intentó explicarle, le pidió que lo escuchara, pero ella se encerró en el cuarto con las niñas y no le dirigió la palabra durante días. Fue entonces cuando empezaron las marcas. Primero, en los espejos, pequeñas huellas de dedos, como si alguien los tocara desde dentro. Luego, en el piso del baño, pisadas negras, siempre al amanecer, siempre frescas. Una madrugada, Mauricio escuchó un sonido ahogado proveniente del cuarto de su hija menor. Corrió y la encontró sentada en la cama mirando fijamente al armario. «¿Qué pasó, hija?», preguntó. «Él está ahí dentro, pero no quiere salir todavía». El armario estaba cerrado. No había nada raro, pero el olor era el mismo que en la tienda. Ese hedor entre humedad, metal oxidado y carne vieja. Empezó a tener pensamientos que no eran suyos, deseos oscuros, impulsos de gritar, de romper cosas, de herir. En una ocasión, mientras sostenía un cuchillo en la cocina, su mano tembló con fuerza, como si otra fuerza quisiera arrebatárselo. Empezó a tener miedo de sí mismo. Llamó al padre Ramiro, le suplicó ayuda. El sacerdote aceptó visitarlo. Llegó a las 10 de la noche con agua bendita, una Biblia y una mirada más asustada que piadosa. Hicieron una oración en el cuarto de la niña, luego en la cocina, finalmente en el baño.
Todo parecía estar en calma, hasta que entraron al cuarto principal. Las luces se apagaron solas, la Biblia cayó al suelo, y una voz profunda, gutural, surgió desde el armario. «Te dije que no lo saques». El padre corrió. Mauricio se quedó paralizado, sintió que el aire era denso como ceniza, que el suelo temblaba, que él ya no estaba solo en su cuerpo. A la mañana siguiente encontró una cruz de madera rota junto a la cama. Nadie la había tocado. Fue entonces cuando renunció a su trabajo. No volvió al supermercado Hermanos del Valle. No volvió a hablar con nadie del turno de noche. No volvió a acercarse a la carretera, pero eso no lo salvó, porque lo que había cruzado con él aquella noche ya no estaba afuera, estaba adentro. ¿Alguna vez sentiste que lo que te está destruyendo no viene de afuera, sino desde dentro de ti? Comenta, ya es parte de mí. Mauricio ya no dormía, no porque no pudiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, el supermercado aparecía. No su casa, no sus hijas, no su infancia. Solo ese lugar, con sus pasillos eternamente vacíos, sus luces titilantes y esa figura al fondo, entre los estantes, inmóvil, sonriendo. Había dejado de trabajar, pero no se había salvado. Empezó a notar lagunas de tiempo, momentos donde no sabía cómo había llegado de un lugar a otro. Una vez se encontró parado frente al supermercado en la banqueta de enfrente a las 3 de la mañana. No recordaba haber salido de casa, ni haber manejado. Lo peor es que no se sorprendió. Volvió al pueblo decidido a encontrar una explicación, una conexión, algo que lo ayudara a entender qué estaba pasando. Si él no podía huir del mal, tal vez podía entenderlo. Su búsqueda empezó en la biblioteca municipal, donde pidió acceso a los archivos hemerográficos de los últimos 30 años. Pasó días leyendo periódicos locales, buscando cualquier mención de accidentes, muertes, desapariciones vinculadas a Hermanos del Valle, y lo encontró. Un artículo de 1998, en una edición del diario El Sol de los Altos, hablaba de un joven llamado Esteban Juárez, de 22 años, quien desapareció misteriosamente mientras trabajaba en el turno nocturno del supermercado. La nota era breve. Decía que no había señales de violencia, que la cámara de seguridad no registró su salida, que nadie lo vio irse. Lo recordaba. Don Lorenzo le había hablado de Esteban, pero ahora estaba frente a los hechos, y no era el único caso. En 2007, otra nota hablaba de una empleada de limpieza que renunció entre gritos de histeria, afirmando que un hombre con ojos vacíos la seguía por los pasillos. Nunca volvió. No quiso dar entrevistas. Se mudó del estado. En 2013, un guardia de seguridad fue encontrado en el estacionamiento, con la mirada fija en el techo del auto, repitiendo la misma frase una y otra vez. Está en todos lados, está en todos lados, está en todos lados. Lo internaron en un hospital psiquiátrico. Mauricio lo buscó. No estaba en ningún registro actual. Desaparecido. Todos los que mencionaban algo dejaban de existir de forma social, mental o física. Sintió un escalofrío. ¿Estaba en la misma lista? Volvió a buscar a don Lorenzo, quien ahora evitaba hablar con él, pero lo encontró una mañana en la banqueta, fumando. ¿Cuántos han sido, don Lorenzo?, preguntó sin rodeos. El viejo no contestó. Dio una calada larga y soltó el humo sin mirarlo. Más de los que quieres saber, menos de los que vendrán. Mauricio sintió que algo en él se quebraba. ¿Y nadie hace nada? ¿Qué se puede hacer contra algo que no puedes tocar? Fue en ese momento cuando Mauricio decidió dejar un registro. Si él desaparecía, alguien tenía que saberlo. Abrió un blog, comenzó a escribir cada noche lo que recordaba, lo que veía, lo que soñaba. No usó su nombre. Lo tituló Turno Cero, Testimonios de lo que acecha de noche. Al principio, nadie leía, pero una semana después recibió un comentario anónimo. A mí también me eligió. Era 2004. Trabajaba en un Oexid Ixo. Él no se queda en un solo lugar. Se mueve, busca. Cuando te mira, ya no puedes esconderte. Eso lo cambió todo. Recibió otros 3 mensajes similares de gente en Tijuana, Veracruz y León. Todos trabajadores
corredores nocturnos. Todos hablaban del hombre de la sudadera, del pasillo oscuro, de la sonrisa. Uno incluso dijo haberlo visto dentro de un autobús a las 2:50 de la madrugada, mirándolo fijamente mientras el vehículo pasaba frente a un lote abandonado. Todos coincidían en algo. La cosa nunca hablaba al principio. Solo miraba, sonreía, se acercaba y después entraba. Mauricio se obsesionó. Ya no comía, ya no se afeitaba. Su casa empezó a llenarse de notas, dibujos, diagramas, hasta que una noche su esposa lo encontró escribiendo compulsivamente sobre la pared del cuarto. Frases sin sentido, círculos, ojos. Cuando lo sacudió, no reaccionó de inmediato, como si no supiera dónde estaba. Lo llevaron al médico, le dieron ansiolíticos, le diagnosticaron trastorno de ansiedad y psicosis funcional. Pero Mauricio sabía la verdad. No estaba loco, solo estaba viendo lo que nadie más quería ver, y lo que veía ya estaba dentro de él. Una noche volvió al supermercado, no entró, se quedó afuera, en el coche, encendió el celular, abrió la cámara frontal, y ahí, por una fracción de segundo, lo vio en el asiento trasero, sonriendo. ¿Alguna vez sentiste que lo que te atormenta ya ha estado con otros antes que tú? Comenta, yo también lo vi. Después de semanas sumido en el silencio, Mauricio tomó una decisión. Ya no iba a huir, no porque ya no tuviera miedo, sino porque entendió que el miedo no servía de nada. Era inútil correr si lo que te persigue puede estar en cualquier espejo. Era absurdo esconderse si lo que te busca ya conoce tu voz, tu olor, tus pensamientos. Entonces decidió enfrentarlo, pero para eso necesitaba saber qué era exactamente lo que lo había elegido. Regresó al blog, volvió a contactar a los 3 usuarios que le habían escrito. Solo uno respondió, alguien que firmaba como Alex Ramos 89, de León, Guanajuato. Le pidió hablar por llamada, y cuando al fin contestó, la voz al otro lado era débil, temblorosa, como la de alguien que hablaba por última vez. No lo vas a detener, dijo Alex. Yo traté, fui con brujos, curanderos, hasta una iglesia en Querétaro. No importa, una vez que entras en sus ojos, ya estás adentro. Mauricio le preguntó qué significaba eso, que estaba adentro. La respuesta fue simple, cruel. Estás adentro de él y él adentro de ti. Esa noche, Mauricio no durmió, pero tampoco escribió. Se quedó frente a la ventana, en silencio, con la mente ida. Y de pronto recordó algo. Un nombre, Don Rómulo. Había sido el primer gerente del supermercado Hermanos del Valle cuando este se inauguró en 1992. Mauricio lo conoció de joven, antes de que se jubilara en 2006 tras una crisis nerviosa. Nadie más hablaba de él, pero él sí sabía cosas. Lo encontró viviendo en una pequeña casa cerca del Panteón Municipal, solo, con un perro ciego y las persianas siempre cerradas. Mauricio se presentó sin rodeos. Necesito saber qué pasó ahí adentro, lo que nadie quiere contar. Don Rómulo no dijo nada durante un largo rato. Luego lo hizo pasar. Tenía la sala llena de recortes viejos, planos de la tienda, fotos amarillentas y una frase escrita con marcador sobre una hoja pegada al espejo. El que mira desde la sección de lácteos no es hombre. Mauricio se congeló. Don Rómulo comenzó a hablar. Cuando construyeron la tienda, algo se perturbó. En ese terreno antes había un cementerio indígena, pero nadie lo reportó. El ayuntamiento vendió el predio como si fuera limpio. Las máquinas cavaron sin permiso y ahí empezó. Contó que desde la primera semana se escuchaban voces en las cámaras frigoríficas, que los vigilantes renunciaban sin dar explicaciones, que un empleado murió electrocutado por una falla inexplicable y cuando revisaron la grabación no había cables sueltos. Pero el momento más escalofriante fue en 1998, cuando Esteban Juárez desapareció, el mismo del que Mauricio había leído en los archivos. Vi las cámaras antes de que se fueran al carajo y te juro por lo que me queda de alma
que Esteban no salió, pero lo último que se ve es que se para en medio del pasillo de cereales, mira directo a la cámara y sonríe, como si supiera que ya no es él. Mauricio preguntó por qué nunca lo denunció, por qué nunca habló. La respuesta fue devastadora, porque cuando lo intenté, la cosa esa apareció en mi casa, en los sueños de mi hijo, en los espejos. Me hizo ver cosas y me dijo, si hablas, toma su lugar. Mauricio salió de ahí con el alma hecha trizas. Tenía la confirmación de que lo perseguía no era un espíritu, era algo más viejo, más inteligente, una entidad que usaba los cuerpos para habitar este plano, un parásito que toma un rostro, una sonrisa, un uniforme y se instala, y para eso necesita una puerta. Esa noche, en su casa, Mauricio soñó con el supermercado, pero no como antes. Esta vez, él era el hombre de la sudadera. Caminaba entre los pasillos vacíos, mirando a los costados, oliendo el miedo en el aire. Su cuerpo no era suyo, pero su mente estaba ahí, observando desde dentro. Y al fondo del pasillo había un joven nuevo, reponiendo latas. Mauricio lo miraba, sabía su nombre, sabía que estaba solo. Sonrió y despertó gritando, vomitando sangre. Al amanecer, recibió un mensaje anónimo en su blog. Solo decía, no te resistas, solo duele al principio. Entendió que el ciclo no era de posesión, era de herencia, que la cosa que lo eligió lo estaba moldeando para reemplazar al anterior, y que si no hacía algo pronto, él sería el próximo rostro con sudadera roja en el pasillo de lácteos. ¿Alguna vez sentiste que estabas siendo preparado para algo que no entiendes, pero que ya no puedes detener? Comenta, yo también he sentido que ya no soy yo. Mauricio ya no buscaba respuestas, buscaba soluciones. Después de descubrir que el ciclo implicaba reemplazo, supo que no bastaba con rechazarlo, ni con rezar, ni con esconderse. Tenía que romper el ciclo desde la raíz, y para eso necesitaba entender de dónde venía la cosa. Volvió con don Severiano, el curandero de Lagos de Moreno. Esta vez no llegó con miedo, sino con rabia. Le exigió saber la verdad completa, el origen, el rito, todo. Don Severiano tardó en hablar, pero habló. Lo que te sigue no es un fantasma, es un nahual incompleto, una sombra vieja, un eco de los que se quedaron atrapados entre los mundos. Mauricio no entendía qué es lo que quiere: permanecer, usar cuerpos para quedarse aquí. Vive de la rutina, del silencio, del cansancio humano. Por eso elige tiendas, fábricas, hospitales, lugares donde el alma se ablanda. El curandero le dijo que había una forma de cerrar el ciclo, pero requería un acto brutal: interrumpir la transferencia. La entidad solo puede pasar si tú te dejas tomar o si entregas a otro. Mauricio se levantó, golpeó la mesa. Dijo que jamás haría eso, pero la frase quedó suspendida en el aire, y en las noches siguientes la presión aumentó. Las luces de su casa parpadeaban sin razón. Las fotos familiares amanecían rotas. La voz que lo llamaba ya no era un susurro, era un grito, y su cuerpo ya no era suyo. Una madrugada, su esposa lo despertó a gritos. Mauricio estaba de pie frente a la cuna de su hija menor, sosteniendo una cuchara de metal en la mano. No recordaba haberse levantado, solo recordaba haber soñado que caminaba por un pasillo, buscando productos, buscando algo. Fue entonces cuando decidió actuar. Volvió al supermercado, no al actual, al terreno antiguo donde estaban los restos del primer predio. Con la ayuda de Severiano, buscó las coordenadas originales del camposanto indígena. Ahí cavaron, y ahí lo encontró. Una piedra negra, tallada con símbolos que no reconocía. Al tocarla, sintió un zumbido dentro del cráneo. El curandero le dijo que ese era el sello original, y que debía hacer el rito justo a medianoche, con sangre, fuego y tierra, pero que una de las condiciones era clara: debes hacerlo frente a un espejo, porque si no puedes verte, ya no eres tú. Mauricio regresó esa noche, solo. Llevaba velas, sal, un cuchillo, una copa con su propia sangre. Marcó el círculo, colocó el espejo frente al lugar exacto donde todo había comenzado, encendió las velas y empezó a recitar el rito. Las palabras eran antiguas, en náhuatl deformado, pero se sintieron naturales en su lengua, como si ya las supiera.
Al llegar a la última frase, el espejo se oscureció, y entonces lo vio, él, de pie detrás de su reflejo. No era una sombra, era él, con su mismo rostro, pero los ojos vacíos, como si alguien los hubiera vaciado con una cuchara. El reflejo sonrió y habló. Yo ya fui tú, ahora te toca ver. El espejo estalló. Mauricio cayó al suelo, gritando, no de dolor físico, sino de algo más profundo. Su alma estaba siendo arrastrada. La tierra tembló, las velas se apagaron, y en ese momento recordó la advertencia. Solo puedes romper el ciclo si entregas a otro. Una idea surgió, rápida, venenosa, el nuevo reponedor. La tienda había contratado a un joven días antes de que Mauricio renunciara. Lo había visto solo una vez. Tenía 19 años. Se llamaba Emiliano. Era nuevo, inocente, y estaba en turno esa misma noche. Mauricio corrió al auto. Manejó como un poseso hasta el supermercado. Eran las 2:47 de la madrugada. Emiliano estaba en el pasillo de limpieza, con audífonos puestos, empujando una tarima. Mauricio entró sin saludar. Lo miró desde el otro extremo del pasillo y entonces lo vio. Detrás de Emiliano, la figura, el sudadero rojo, la misma sonrisa. Todo se congeló. Mauricio supo que era ahora o nunca. Cerró los ojos. Dijo las últimas palabras del rito, esta vez dentro de su mente, y pensó en Emiliano, en su nombre, en su imagen, y entregó. Cuando abrió los ojos, el pasillo estaba vacío. Ni Emiliano, ni la figura, solo silencio. Regresó al auto, miró al espejo retrovisor, y por primera vez en semanas no vio a nadie. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que para sobrevivir tuviste que dejar a alguien atrás? Comenta. Yo también entregué a otro. Por primera vez en mucho tiempo, Mauricio durmió. No fue un sueño tranquilo, no fue descanso real, pero al menos no hubo sombras al pie de su cama. Despertó con la garganta seca, los párpados pesados y una sensación agridulce en el pecho, como si algo lo hubiera soltado, pero no del todo. Pasaron los días. Nadie habló de Emiliano. En el grupo del supermercado no hubo mensajes, ninguna mención de que había faltado, ninguna alerta. Era como si nunca hubiera existido. Mauricio intentó buscarlo en redes sociales. No encontró nada, ni fotos, ni amigos, ni huella digital alguna. Como si el muchacho se hubiera borrado del mundo, pero no de su memoria. Eso fue lo primero que lo inquietó. Lo segundo ocurrió 2 noches después, cuando estaba viendo televisión y su hija pequeña se le acercó con una pregunta inocente. Papá, ¿por qué estás en mi sueño con sudadera roja? Mauricio se paralizó. ¿Qué dijiste? Estabas en el supermercado, pero no eras tú. Tenías mis ojos, pero tu sonrisa era diferente. Sintió un escalofrío lento, como si le escurriera agua helada por la columna vertebral. ¿Era posible que la entidad no se hubiera ido? O peor, que ahora viviera en él, solo que en otra forma. Trató de ignorarlo. Durante una semana se enfocó en hacer cosas normales. Cortó el césped, fue al mercado, jugó con sus hijas, cocinó con su esposa. Pero había algo en el espejo del baño que no coincidía. Él, su reflejo. Los movimientos eran correctos, los gestos también, pero los ojos no parpadeaban al mismo tiempo. Probó varios días, varias veces, y nunca eran iguales. Una noche, mirándose de cerca en el vidrio empañado, notó algo espeluznante. Su reflejo sonrió antes que él, y fue una sonrisa demasiado familiar, la misma del pasillo de lácteos. Mauricio comenzó a llevar un diario de eventos, anotaba todo, cuántas veces parpadeaba, cuánto tiempo pasaba frente al espejo, qué palabras sentía que no le pertenecían, porque había algo más. Empezó a hablar cosas que no recordaba haber pensado. Una vez, mientras contaba una historia a sus hijas, dijo el nombre Esteban sin querer. No conocía a ningún Esteban, pero luego recordó el primer desaparecido, el de 1998, el que nunca encontraron. ¿Y si esas voces ahora estaban dentro de él? ¿Y si lo que la entidad hacía no era solo poseer, sino juntar un receptáculo, un archivo viviente de todos los que alguna vez habían sido tomados? Fue con don Severiano una última vez. Le contó todo. El viejo lo miró con resignación. No te libraste de él, solo lo sacaste de tu sombra, pero ahora está en tu sangre.
¿Y qué significa eso? Que tal vez tú no vas a desaparecer, pero vas a ver cómo otros lo hacen, mientras tú sigues aquí, sin poder hacer nada. Fue la frase más devastadora que escuchó, y empezó a comprobarla. Semanas después, el nuevo cajero del supermercado fue hallado en el baño de empleados, repitiendo las palabras: "Él ya está adentro, él ya está adentro". Fue internado en una clínica psiquiátrica. Luego, una clienta habitual del turno nocturno denunció haber visto una figura con sudadera roja en el pasillo 4, pero al revisar las cámaras, Mauricio aparecía parado ahí, mirando hacia la cámara, aunque él no había puesto un pie en el lugar en semanas. O al menos, eso creía. Llamó al gerente. Este le dijo que sí había estado ahí. Incluso firmó en el registro de visitas, pero Mauricio no recordaba haber ido. La confusión se convirtió en pánico. Una noche soñó con todos los desaparecidos. Estaban en fila, callados, con los ojos vacíos, y al frente uno con sudadera roja. Pero no era la entidad, era él, y sonreía. Despertó sudando. No sabía si aún era Mauricio o si ya era otra cosa. ¿Alguna vez sentiste que algo dentro de ti no te pertenece más? Comenta: "Ya no sé quién soy". El día que Mauricio se olvidó de su segundo nombre, entendió que ya no estaba completamente dentro de sí mismo. Era una mañana cualquiera. Su esposa le preguntó en tono de broma si aún recordaba su acta de nacimiento, como hacían siempre cuando pagaban trámites escolares de las niñas, y al querer decir su segundo nombre, la mente se le vació. No era cansancio, no era estrés, era como si esa parte de su identidad hubiera sido arrancada, suprimida, archivada por una fuerza externa. No lo dijo en voz alta, pero en su interior sintió que algo dentro de él lo celebraba. La pérdida de su nombre fue el primer hilo. Después vino la voz. Una noche, mientras se lavaba el rostro frente al espejo, una voz que usaba su propia garganta le dijo: "Te llamabas Mauricio, ya no más". No gritó, no lloró. Solo se sentó en el piso del baño y miró el reflejo por media hora, esperando que algo lo devolviera a la realidad. Pero nada volvió. En su desesperación, buscó rastros de otros posibles él. Se metió en archivos digitales del supermercado, en listas de antiguos empleados, en bases de datos públicas. Escribió a ex trabajadores, a familiares de Esteban Juárez, a curanderos del norte, y en medio de esa búsqueda obsesiva, descubrió algo perturbador. Los casos de desapariciones en turnos nocturnos no eran solo en su región. Había registros similares en Puebla, en Oaxaca, en Chihuahua, en Guatemala. Entonces, todos coincidían en tres patrones: hombre joven, entre 18 y 30 años, trabajo nocturno en supermercado, bodega o tienda de conveniencia. Última aparición registrada entre la 1:55 y 3:00 de la madrugada. Pero había un detalle que nadie notaba, hasta que él lo vio. En casi todos los reportes, alguien más estaba presente. Un testigo, un compañero de turno, alguien que veía a la víctima por última vez. Y en los relatos de esos testigos había una coincidencia aún más macabra. Todos recordaban que el desaparecido había sonreído antes de irse. Una sonrisa rara. Mauricio sintió cómo el estómago se le volteaba. ¿Y si el verdadero patrón no eran los desaparecidos? ¿Y si el patrón eran los que quedaban? Los que sin saberlo aceptaban el relevo. Y peor aún, ¿qué pasa si uno no lo acepta? ¿Qué pasa si resistes? ¿Dónde termina el cuerpo cuando el alma ya no lo quiere? Decidió hacer la última prueba. Fue a la tienda, ya no como cliente, ni como trabajador, solo como observador. Eran las 2:40 de la madrugada. La tienda estaba cerrada, pero él tenía aún una llave antigua del almacén. Había olvidado devolverla. Entró. Las luces estaban apagadas, pero los refrigeradores aún brillaban. El aire olía igual que siempre, a polvo, detergente y algo más, algo estancado. Caminó hasta el pasillo de los cereales, el pasillo que siempre parecía más largo que los demás, y ahí estaba, él, no la figura con sudadera, no la sombra, él mismo, de pie, viéndose a sí mismo desde el otro lado del pasillo, una copia exacta, mismo cuerpo, misma ropa, misma cicatriz en la ceja derecha, pero con una diferencia. Los ojos no parpadeaban, Mauricio no se movió,
y su reflejo tampoco, hasta que, sin sonido, le habló con la boca cerrada. Ya es hora. Las luces del pasillo parpadearon. Cuando se encendieron de nuevo, estaba solo, pero con un objeto en la mano, una hoja de papel, arrugada, vieja, con una sola frase escrita en tinta roja. El último paso es olvidar que alguna vez fuiste tú. Esa noche, Mauricio regresó a casa y escribió cartas a su familia. No de despedida, ni de suicidio, solo mensajes desconectados, inconclusos, con frases como: no dejen que las niñas trabajen de noche, nunca confíen en los pasillos vacíos, si sonríen sin razón, enciendan la luz. Las guardó en un sobre y luego desapareció. No hubo nota oficial, la policía no encontró rastro. La cámara del estacionamiento del supermercado solo lo muestra parado frente a la entrada, inmóvil, por 47 minutos, hasta que la imagen se distorsiona y ya no está. Hasta hoy, nadie ha podido explicar lo que pasó con Mauricio Herrera, pero si pasas por la tienda Hermanos del Valle, de madrugada, en total silencio, y te atreves a mirar por la rendija de los refrigeradores, tal vez lo veas, no con su ropa, no con su voz, pero con sus ojos, y tal vez te sonríe, solo una vez, justo antes de que tú dejes de recordar quién eres. ¿Alguna vez sentiste que hay algo dentro de ti que te observa, esperando su momento? Comenta: yo también lo vi desde el otro lado. Después de la desaparición de Mauricio Herrera, el pueblo se hundió en un silencio extraño. No hubo reportes oficiales, no hubo búsqueda extensa, no hubo velorio, solo ausencias. Las personas evitaban hablar del supermercado Hermanos del Valle. Algunos decían que había sido despedido, otros que se había ido a vivir con un pariente a Guadalajara, pero los que lo conocieron bien sabían que algo estaba mal. El gerente pidió que las cámaras de vigilancia del turno nocturno fueran actualizadas, que se cambiaran las cerraduras, que no se hablara del tema con empleados nuevos, pero hubo un detalle que nadie pudo explicar. Cada vez que se intentaba borrar el nombre de Mauricio del sistema, volvía a aparecer, como si alguien lo estuviera reescribiendo. Una noche, el nuevo reponedor, sí, otro más, llegó a su turno habitual. Era joven, callado, se llamaba Gabriel. Le dieron el uniforme, la rutina, la lista de pasillos a organizar. Al ir por la sección de productos enlatados, vio una figura parada al fondo. No era un cliente, no era un guardia, era alguien con uniforme antiguo, el logo viejo del supermercado, bordado a mano, ropa que ya no se usaba desde hacía más de 10 años. Y lo más perturbador, tenía su mismo rostro. Gabriel lo contó al día siguiente, pero nadie le creyó, hasta que otro trabajador lo confirmó, y después una clienta. Y así nació la leyenda. Dicen que si trabajas en turno nocturno, eventualmente verás a alguien que se parece a ti. Lo verás entre los pasillos, entre cajas, junto al refrigerador. Al principio pensaste que fue un reflejo, un truco de la luz, una cámara mal calibrada, pero no es eso. Es el eco de otro que ya estuvo allí, una memoria viva, un archivo de carne y hueso. Y si lo ves, no corras, no grites, solo no sonrías, porque cuando sonríes, él entiende que aceptaste y el ciclo continúa. Hay quien dice que la tienda debió cerrar, que debieron quemarla, destruir el terreno, salir en los noticieros. Pero la verdad es que esto no se trata de una tienda, ni siquiera de un pueblo. Se trata del turno, ese espacio entre las 2:00 y las 3:00 AM, donde los relojes no suenan, donde nadie te ve, donde tu nombre se diluye, donde el mundo no sabría si dejas de existir. Ese es el momento en que él te mira y sonríe y se queda, porque no necesita matarte, solo necesita ocupar tu lugar. Así que, si alguna vez estás solo en un trabajo nocturno y crees que alguien está detrás de ti y lo ves con el rabillo del ojo, imitando tus movimientos, recuerda esto: no es tu sombra, es tu reemplazo. ¿Alguna vez sentiste que alguien te estaba imitando, pero no era un reflejo? Comenta: yo también lo vi caminando como yo. Comparte esta historia con alguien que trabaja de noche. Dale like y suscríbete al canal. Este video es una producción original y de autoría propia. Gracias por ver hasta el final, aunque ya no estés tan seguro de ser tú quien está leyendo esto.